somos el grupo número 3. Estaremos abordando el tema de fuentes del derecho mercantil. Los integrantes del grupo son Melissa Otazú, Raquel Maldonado y quien les habla, Elena Vega. Los temas que estaremos abarcando son fuentes, que se dividen en fuentes reales o materiales y en fuentes formales o lógicas. Las fuentes formales o lógicas a su vez se dividen en ley, en usos y costumbres, jurisprudencia, doctrina y equidad. Todos estos temas estaremos abarcando el día de hoy. Para empezar, es bueno definir algunos conceptos. ¿Qué es fuente? Fuente es el nacimiento, el origen es metafórico, el nacimiento de origen del derecho. Y digo metafórico porque hace alusión al caudal que corre sobre un río, puede ser. Las fuentes se dividen en dos, fuentes reales o materiales. Las fuentes reales o materiales son los factores, elementos que producen la aparición de la norma jurídica y determinan su contenido. Esto puede ser acontecimientos históricos, factores económicos, sociales, culturales, políticos. Un ejemplo claro de ello es las constituciones que hemos tenido. Todas esas constituciones tuvieron un tinte social, un tinte político, inclusive histórico, para que se vayan modificando y para que vayan apareciendo nuevas normas. Otro ejemplo es de la Revolución de 1811. Por ese acontecimiento histórico con incidencia social y política también, determinó el rumbo de nuestro país, el destino de nuestro país. Serían los elementos externos. Las fuentes formales o lógicas es el conjunto de procedimientos técnicos para la creación y vigencia de las reglas de conducta externas del hombre para que integre el sistema coactivo del derecho positivo, es decir, esa serie de requisitos que deben revestir la norma jurídica. Y se divide en ley. En sentido jurídico, la palabra ley es la norma escrita, general, obligatoria y estable que emana del poder público por motivo de interés general y en beneficio de la convivencia social. En este punto quiero resaltar que ley inclusive en la etimología, hace referencia a una norma escrita, en contraposición a la costumbre que más adelante la compañera estará abordando. Ahora, para inmiscuirnos en el tema, la ley del comerciante. ¿Qué es la ley del comerciante? Se ocupa de regular la actividad profesional de comerciantes, los actos del comercio y el tráfico jurídico de mercaderías, que cobra importancia no solamente lo que respecta en el área jurídica, sino en el área económica y tributaria. Debemos atender que anteriormente había un código de comercio y fue derogado por el Código Civil en su artículo 2810, con excepción del libro tercero que habla sobre la navegación, pero dejó subsistente la ley 1034/83 del comerciante y la ley 154 de quiebras. Con el transcurso del tiempo fueron dictándose leyes especiales para llenar el vacío legislativo que integra el Código Civil y Comercial y la ley del comerciante. Se dictaron muchísimas leyes especiales, voy a citar solamente algunas. La ley número 117/43, que regula las sociedades de capital e industria, la ley 827/96 de seguros, la ley 5810/17 de mercado de valores, y la ley 1294/98 de marcas. Estas son algunas de las leyes especiales, en realidad hay varias. Y esto viene a suplir el vacío legislativo, la laguna que muchas veces deja nuestro sistema legislativo. Y la relación, en la clase pasada el profesor había explicado muy bien esto, que anteriormente el Código Civil y Comercial no era de aplicación directa, digamos, se recurría a otras leyes, pero hoy en día no, como menciona en el Power, es de aplicación directa, además de la ley 1034 y leyes especiales, como había mencionado. Estos regulan las actividades comerciales de diversos géneros y se han insertado en el sistema jurídico como reguladoras de actividades mercantiles específicas. Vale resaltar que el profe
en la clase pasada, el profesor en la clase pasada había mencionado que el Código Civil y Comercial es el tronco principal del derecho, es supletorio en caso que en la ley, por ejemplo, de poco mejor los usos y la costumbre para nuestra materia, ya sea en la parte civil, la parte comercial, tiene que ver mucho y es importante resaltar las leyes que regulan la obligatoriedad de las leyes escritas y no escritas. Las normas escritas vendrían a ser obligatorias y emanadas de autoridades competentes. También podemos decir que debe de recabar en un tiempo determinado, ya sea, o sea que lo que podemos afirmar es que debe de transcurrir más o menos un periodo de 10 a 20 años. Después podemos citar en el Código Civil paraguayo, en el artículo 7, nos dice que el uso y la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieren a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Solamente podemos hacer el uso de la costumbre cuando la ley así lo dispone. Lo que es bien claro es que la costumbre hace, el uso hace la costumbre, pero la costumbre no hace el uso. Después vienen los elementos. ¿Puedes cambiar, Elena, por favor? Tenemos el elemento objetivo o material y el elemento subjetivo. El elemento objetivo, que indica que la cultura es una repetición constante y uniforme de los actos y hechos, esta uniformidad de comportamientos debe manifestarse en el campo de las relaciones jurídicas. Y el elemento subjetivo, considerando también psicológico o espiritual, que consiste en la convicción generalizada de la obligación del uso o práctica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos decir que la compañera Elena va y reclama un derecho de deuda. Entonces, ella se va convencida de que ella tiene el derecho de reclamar ese pago de ese dinero. Después vienen los caracteres. Los caracteres vendrían a ser que es de formación espontánea, es general, regular y constante, es de duración más o menos larga. Valor y función de los usos y la costumbre. La clasificación de los usos. Primeramente se encuentra el uso interpretativo, conocidos también como los contractuales o convencionales. Esto vendría a ser que son cláusulas que se repiten por costumbres en los contratos, supliendo la voluntad que se tienen dentro de los contratos. Después tenemos usos técnicos. Estos vendrían a ser que definen las modalidades técnicas o términos técnicos. Por ejemplo, podemos citar la FOT o CIT, que vendrían a ser, que es un Incotec, que una cláusula de comercio que se realiza a través de los barcos. Después vienen los usos legales. Los usos legales nacen de la obligación del uso, ya sea o sea, tendría que ver con la obligatoriedad que regula la práctica en el ámbito del comercio. Los usos invocados por la ley. Esto se refiere a que la materia civil y comercial, cuando el legislador deja en blanco una norma o una ley,
cuando una norma no es explícita. En ese caso se recurre a la costumbre. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza obligatoria que se tiene dentro de la misma. Cabe recalcar que la costumbre es ley solo si la norma así lo dispone. Después tenemos la propia y verdadera costumbre. Esto se refiere a que esta está originada en la conducta uniforme general constante de los comerciantes y son acotadas por la ley verdadera por los mismos porque son conscientes de su obligatoriedad. Por último tenemos las funciones. Las funciones de los usos y las costumbres vienen a ser normativa, subsidiaria y son fuentes secundarias del derecho mercantil. Seguidamente la compañera nos va a estar hablando más sobre las fuentes del derecho mercantil. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Melissa Tazú. Le voy a estar hablando sobre las otras fuentes del derecho mercantil. Tenemos primero la jurisprudencia, que como todos sabemos son las sentencias dictadas por los jueces de manera constante, es decir, de manera continua, pacífica, uniforme en su interpretación y aplicación del derecho, es decir, de manera repetida. Supongamos que existe un caso sobre el derecho del comerciante y se quiere resolver, el juez quiere resolver ese caso y para resolverlo busca una jurisprudencia, es decir, un caso anterior análoga para poder así dictar otra sentencia. Esa sería la jurisprudencia y eso sería la fuente. Ahora, la doctrina. La doctrina vendría a ser la opinión fundada o la investigación de un jurisconsulto, es decir, de un abogado reconocido de gran trayectoria que da su opinión y hace una investigación. Entonces, en el caso que no haya jurisprudencia, el juez busca una doctrina de tal abogado, de tal jurisconsulto reconocido para poder aplicarlo así y resolver un caso. Por último está la equidad. La equidad no no debemos comparar con la igualdad, porque la igualdad es dar a cada uno lo mismo y la equidad es dar a cada uno lo suyo, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde. Ahora, el juez, a través de la equidad, hace justicia dando a cada uno lo suyo. Es decir, hace justicia imponiendo criterios justos y soluciones jurídicas justas. Y eso lo hace a través de la equidad. Compañero, ¿puedes pasar, por favor? Melissa, el profesor creo que quiere hablar. Yo no le escucho, pero te escucho. Sí, Melissa, ¿verdad? Sí. Melissa, ¿me escuchas? Sí, profesor, ¿te escucho? Con relación a la jurisprudencia, Profe. ¿podrías esclarecer un poquito más, por favor? Sí. Las jurisprudencias son casos anteriores, son casos constantes porque se da de manera continua. Es decir, un juez dicta una sentencia, esa sentencia ya queda como un caso anterior. Luego, digamos que hay un nuevo caso en donde hay dos personas en disputa y el juez entonces busca esa jurisprudencia, busca ese caso anterior análogo, es decir, igual al nuevo caso que se presenta para así poder resolverlo, para así poder dictar una nueva sentencia. ¿Me explico? Una pregunta. ¿Nuestros tribunales aplican la jurisprudencia? Yo creo que algunos, profe. Pero no todos, no son de aplicar. Mucha. Le puedo ayudar a la compañera. Mucho. Nos basamos en el sistema legislativo. En cambio, Estados Unidos, Inglaterra se basan en el common law, donde sí la jurisprudencia cobra total relevancia para su sistema jurídico. Bingo. Ahí está. ¿Qué es la jurisprudencia? Son los fallos en casos relevantes y van quedándose en la historia. Eso sirve como fuente de información, como para hacer una comparación, pero no se puede aplicar la misma sentencia a un caso presente en un juzgado.
Ejemplo, hay un litigio por una muerte y en el fallo que dio el juez o el tribunal da una pena privativa de libertad de 8 años. Porque se basó en un artículo del Código Penal donde dice de que él actuó en forma excitada, involuntaria y cometió el homicidio a modo de defenderse. Entonces, como el hecho del homicidio es reprochable, le aplica una pena mínima. En caso, si hay otro caso actual y se le quiere aplicar la pena máxima que pide el Ministerio Público de 30 años más 10 años de seguridad, que serían 40 años, y trae el abogado a colación al tribunal y le explica, según la jurisprudencia del fallo tal, en el caso tal, solicito que se aplique la misma pena. Entonces, en nuestra legislación eso no va, sino va a ir por la parte legislativa, va a subsumir la acción de ese asesino para aplicarle la pena que corresponda a ese caso. Por eso la compañera había explicado de que en los Estados Unidos sí se da ese caso. ¿Se aplicó? Excelente, profe. Gracias. ¿Se entendió? Sí, profe, se Maravilla. entendió. Porque Sí, profe. vean nomás, la exposición está bien, la idea está bien. Solamente eso lo que quería resaltar. Que en los Estados Unidos, como es el común law, sí se utiliza la jurisprudencia como una de las alternativas de aplicación de la sentencia o la pena. En otros pueden ser distintos casos y eso va a ir a buscar. Cosa que, entre paréntesis, no me gusta mucho la legislación que aplican los Estados Unidos sí, pasa lo más de que en ese país existe mucho esa cosa que a mí particularmente y como persona, como ser humano, no me gusta. Y trato de desterrar a cualquier costo y precio, que es el racismo. Me parece tan bajo, me parece tan deleznable de que una persona, por su color, credo o raza, se le tenga que hacer de menos. Antiguamente, la historia misma, en el derecho romano, ya se aplicaba el racismo. Acuérdense ustedes del Jus Gentis. ¿Se acuerdan? ¿Quién era quién tenía esa posibilidad de ser gente en Roma? Los ciudadanos romanos. ¿Y quiénes eran los romanos? ¿Quién eran los esclavos? Nada, eran apenas una cosa. Se les trataba como cosa. No tenía ni voz, es el famoso, no tenía ni voz ni voto, o sea, no existía. Era una cosa, se le vendía y se le compraba como una cosa. Yo quiero tal como ese termo. Yo quiero este termo, bueno, voy a comprar este termo. Yo quiero aquel negro, ¿por qué? Porque es feo, alto, gordo, guapo. Quiero aquel negro. Y tampoco no sé nada. No podían ejercer el comercio, no podían ser considerados ciudadanos, no, nada. Desde eso ya la humanidad trae de la época de antaño. Y eso nosotros tenemos que desterrar. ¿Por qué? Porque es feo. El racismo es feo. Y tanto a mí me duele ver que incluso a amigos le he retirado mi embajada cuando me dicen, es negro. Acá en Paraguay también hay. En el Brasil también hay. En todos lados hay. Y es feo. Es muy feo. Es algo que venimos arrastrando Ese hasta fue a hoy en modo día. hasta hoy día. Por eso estamos como estamos. Sí, profe. Continúen.
Ok, ¿puede pasar, compañera? La importancia dentro del derecho moderno, es decir, la importancia de estas fuentes en el derecho moderno. En la actualidad tenemos la importancia de esta fuente, ya que las personas, por no querer ir al tribunal, por ser un proceso largo o costoso, entonces prefieren el arbitraje. Ahora, ¿qué es el arbitraje? El arbitraje vendría a ser, suponemos que dos personas están en disputa o más, entonces buscan una persona de su confianza para poder así arreglar resolver ese problema. Y se guían principalmente en la equidad, que es una de las fuentes del derecho mercantil. Ahora, la aplicación e Te interpretación... doy un ejemplo, Melissa. Sí, profe. Caso cerrado. Sí, realmente es un ejemplo. Ana María Polo. Ana María Polo. Ella agarra y que pasen los litigantes, te dice, ¿verdad? Y Sí. fulanito de tal viene y le demanda a su señora. Viven bajo un mismo techo, pero tienen una disputa. Sí. Yo le compré le compré un auto cuando ella no trabajaba y ahora yo yo le compré un auto, le dice la mujer al marido. Yo le compré un auto cuando él no tenía trabajo, no estaba desempleado y necesitaba hacer sus trabajos de pintor. Ahora que está trabajando, necesito que me devuelva ese dinero porque me quiero hacer la cirugía plástica. Entonces entra un árbitro, eso van a dar también en derecho internacional, donde cuando se trata de conflictos entre naciones, cuando la ley es supranacional, cuando hay litigio entre dos estados se pide un árbitro, es decir, que va a venir otro país a intermediar el diálogo en busca de una solución entre esos dos países. La misma cosa es el árbitro que expone Ana María Polo. Si hay un conflicto entre dos personas, entonces va a mediar la comunicación o el diálogo entre ellos dos, porque entre ellos dos no se entienden, no pueden llegar a un consenso. Para tal efecto, ellos agarran y firman un contrato en donde ellos estipulan que la resolución dictada por el árbitro va a ser acatada. Y entonces ahí se soluciona. Por eso se dice caso cerrado. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Me escuchan? Maravilla. ¿Sí? Ok, discúlpame. Prosigo. La aplicación e interpretación de las leyes mercantiles. Como sabemos, los jueces son los únicos que pueden aplicar la ley, pero para poder aplicarlo necesitan interpretar. Y hay varios métodos de interpretación, como el método gramatical, que es darle el sentido literal a la palabra. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Sí? Sí, compañera. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Gracias. Sí. Okay. El método gramatical vendría a ser darle el sentido literal a las palabras. El método exegético es buscar, investigar palabra por palabra para así poder llegar a saber qué es lo que quiso el legislador al momento de la promulgación de la ley. El método lógico sería, como el nombre mismo lo dice, es un método de razonamiento lógico para poder resolver el caso. El método dogmático es una investigación minuciosa de los documentos, de los antecedentes, de los textos legales, de los motivos de los casos, para así resolver el caso. Ahora, en nuestra legislación existe una regla de interpretación que es una herramienta positiva, y esa herramienta positiva es la norma jurídica. Y entonces ya resulta innecesario ir a estos métodos de interpretación, en este caso. ¿Puedes pasar, compañera? El concepto de la interpretación según la doctrina tradicional. Ahora, la interpretación significa desentrañar el verdadero sentido de las cláusulas ambiguas o dudosas, es decir, interpretar significa aclarar, investigar aquella norma que es ambigua, es decir, tiene un doble sentido o es dudosa, para así llegar a su alcance.
al alcance de qué es lo que quiere decir la norma o qué es lo que quiso el legislador, qué quiso decir el legislador en el momento de su promulgación. Y es todo, profe. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna consulta o duda de los compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para el grupo que expuso recién? Hablen o calle para siempre. Vale, ver. Desde el casamiento, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Profe, ¿tenés alguna duda? Yo Dije, tengo una pregunta para Laura. Creo que ella habló del uso y costumbre. Esa parte podía explicar otra vez. Algo, escuché como es la costumbre, no, el uso crea la costumbre, algo así. No escuché muy bien que quisiera escuchar otra vez. Laura. Sí, compañero. Lo que dije fue que lo que es bien claro es que el uso hace la costumbre, pero que la costumbre no hace el uso. ¿Y qué se refiere, a qué te referís cuando dices eso? ¿A qué se refiere? ¿Me permitís, Laura? Bueno, sí, profesor, adelante. Uso y costumbre. El subjetivo y el objetivo. ¿Quiénes toman tereré acá en el curso? La mayoría. ¿Están o están durmiendo? La Marfio, mayoría. este es el famoso Marfio. ¿Estás, Marfio? Estamos, profesor, no estamos durmiendo. Estamos atentos. ¿Quién Estamos vivos, no profe. toma tereré en la clase? yo, profe. Yo ¿Quién? no. Le pregunta al curso, ¿hay gente que toma tereré? Hay gente que no toma tereré, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, ahí están los profe. usos y costumbres, profesor. Vamos. El tereré ya es considerado Ah. tradicional del Paraguay. Y Sería ahí una está, era una costumbre. costumbre y se volvió como un derecho ya. Inclusive yo Pero me es acuerdo que en uso, empresa, profesor, uso, y costumbre. Costumbre. Es una costumbre, sí, profesor. Es una costumbre. Costumbre. es una costumbre y un uso del paraguayo. ¿Uso para qué? Para saciar su sed. Costumbre porque es una bebida tradicional. Pero ¿qué pasa dentro de lo psicológico, intrínsecamente dentro del ser humano o dentro del paraguayo en esta explicación micro? ¿Por qué micro? No todo el mundo toma tereré. A no ser que Madonna, que vino a comprar acá en Caraguata, acá en Canendillú, una porción de tierra solamente para que se plante hierba mate y se le envía a los Estados Unidos para que ella pueda tomar tereré y no comer. Datos Eso curiosos, hizo profe. Madonna, entre paréntesis. Entonces, el tereré es uso y costumbre. El paraguayo usa como para saciar su sed y una costumbre para poder dialogar entre amigos. O una costumbre cotidiana que está impregnada desde tiempos antaños lo que es esa costumbre. Pero dentro, en su aspecto, como dice mi hermana, en su barriga, él o ella hace bien tomando tereré. No le perjudica absolutamente a nadie. Como también hay gente que no toma tereré, solamente toma mate. Cuanto más calor, y ahí está con su mate.
realiza en forma cotidiana, repetitiva y constante, sin perjudicarle a nadie. Pero ella en el fondo sabe de que es una cosa que está bien, no le afecta absolutamente a nadie. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profesor. Inclusive le afecta a uno mismo, porque si tanto uso y costumbre es psicológico y si no lo llega a hacer, inclusive le duele la cabeza. Increíblemente. Presente, señorita. Por experiencia, Tere. También. Ah, a los 25 años ya nos ocurre eso. Obvio. Voy a esperar mi 25, Dos. profesor. Bueno, yo ya pasé, sobrepasé. Este año cumplo 25 por 2. Bueno, ¿alguien que tiene alguna otra pregunta? Yo digo que nadie tiene preguntas porque esta lección o estos puntos hemos desarrollado en introducción. Por ese motivo, Justamente yo por digo eso. que nadie tiene ninguna pregunta porque ya está familiarizado con todos los términos que hemos dicho. Se dan cuenta que es una repetición constante que se va encadenando los conceptos y significados de las cosas. Ustedes van a ir encadenando de a poquito. A lo largo de la carrera van a encontrar que las 57 materias que van a dar y tienen que dar para recibirse de abogado, va a ir encadenado una con la otra. Muy bien. Elena, acá noté algo que quería, Elena, sí. Sí, Con tus palabras. sí. Necesito que me explique con tus palabras. Sí. Entonces, ¿de qué trata entonces la ley del comerciante? La ley del comerciante trata de los actos, de la profesión del comerciante, de los actos comerciales, de las transacciones, de todo lo referente a los actos. ¿Qué más? A las transacciones, compra-venta, también como en varias clases se ha mencionado, abarca un poco de laboral, porque esa relación ¿cómo es el término? De patrón-empleado, esa relación es muy amplio realmente y principalmente trata de los actos comerciales, las transacciones comerciales que pueden ser nacionales, internacionales, compra, venta. Regula, es un regulador entre Sí. uno y otro. Bueno, como empezamos al inicio de la materia, en los primeros temas que habíamos tocado, habíamos dicho que no va a determinar directamente el sistema, la ley del comerciante, cómo se va a dirimir los conflictos dentro de esta ley. ¿Ok? Más bien, la ley del comerciante trata de el comercio, el comerciante, los actos, los requisitos que necesita una persona para ejercer el comercio, cuáles son sus deberes y atribuciones, cuál es la forma de administración, cuáles son la documentación requerida por la ley para que se sostenga y sea declarado comerciante, y que los conflictos que concurran a lo largo de las transacciones, actos comerciales, se va a dirimir ¿por qué código? El Código Civil y Comercial, justamente había mencionado que el Código del Comercio fue derogado.
es el famoso eh, en un examen oral de química. Profesor, está en la punta de la lengua. Sí, sí, era cianuro, ya estaba muerta, ¿verdad? Entonces, sí, el código civil siempre va a ser supletoriamente lo que va a resolver los agravios o conflictos suscitados entre los comerciantes. Les pongo un ejemplo. Elena Vega se va y le dice a Marcelo Cantero, le dice, Marcelito, yo... Y Marcelo es su compañero de curso y le dice, Marcelo, ¿tú sabes qué me gusta este Toyota Auris? Espectacular, chiquitito, como para como verme de casa a la facultad y de la facultad a casa y de casa a mi trabajo. Espectacular, económico. Vendémela. Bueno, agarra a Marcelo y le dice $6,000. Perfecto, te doy una entrega de 3,000. Y Elena, vivaracha como ella es, se olvidó de pagar. Se olvidó 1, 2, 3, 4 meses. ¿Qué hace entonces Marcelo? Le llama a Luz Benítez y le dice, Luz, vos sos abogada, sí soy. Ven la poca ahí, Elena, una estudiante de Derecho, una estudiante de la facultad de la UNE no me está pagando más. No, no hay problema. Acá yo te voy a solucionar tu problema. Vamos a resolver. Vamos a hacerle un secuestro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿En qué, profesor? Elena se va a comprar de Marcelo. ¿Cierto? Así mismo. Ese es el primer problema. El segundo problema. María Teresa es una dueña de una playa de venta de vehículos, igual que Marcelo, y le dice por teléfono, Marcelo, mate copio, en este instante necesito 5 Toyota Premium plateados. ¿Tenés? Yo sí tengo. Te está yendo, listo, te envío el importe cuando pueda. Le agarra y le envía, ¿y cuánto cuesta? Y el total son $50,000. Listo, te envío ahora mismo 25,000. Listo, no hay problema, y la próxima semana te pago todo. Perfecto, agarra. Marcelo le envía a María Teresa y María Teresa le envía los $25,000. ¿Cuál es la diferencia en la solución entre el tema, el caso suscitado entre Elena Vega y Marcelo Cantero y María Teresa con Marcelo Cantero? Profesor, Elena, con sí, Elena adelante. Ellos tuvieron un contrato. y firma de pagaré también. Hay un contrato de por medio. ¿Cuál es el problema? El problema es el mismo. ¿Cómo va a atacar la abogada Luz Benítez? ¿Cómo va a atacar Luz Benítez? Incumplimiento de contrato, ¿cierto? Sí. Y en el caso de Elena va a pedir el secuestro directo. Y Elena va a perder su dinero, esos $3,000 que con mucho sacrificio le pagó por incumplimiento. En caso de María Teresa, también va a ser incumplimiento de contrato, pero va a ser entre comerciantes. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Les hago un poco más fácil o se va para complicarle más. Marcelo Cantero, dueño de la cadena Super 6. Él sale
y se va a Patachoca Calzados. Se va y compra un par de zapatos. Ese acto es comercial. Sí, Lo es. Es un acto comercial, no entre comerciantes, porque no uno se va como cliente, ¿verdad? De distintos rubros, no tiene nada que ver que sea dueño de supermercado, ¿verdad? Es un acto comercial, sí. Es un acto comercial. Pero en este instante vos estás tomando el papel de consumidor final. Vos no compraste ese zapato para revender. Sin embargo, María Teresa sí compró los 5 Toyotas previos para revender. ¿Qué busca María Teresa? Busca ganar con esos 10 vehículos que vos le enviaste. Ojo con eso. ¿Qué pasa con Elena Vega? Accidentalmente de vos, un auto. ¿Cómo para qué? Como para su uso personal. Es decir, si le trata bien, con cariño y mucha paciencia, de por vida va a tener ese Auris. Pero a Elena no le interesa ni pelo ni marca. Ya va a agarrar ese Toyota y el primer va a venir, Alejandra le va a vender otro, así decir, enseguida va a poder colocarlo en el mercado con fin de lucrar con esa mercadería. ¿Entendí ahora? Sí, señor. ¿Qué es lo que busca qué es lo que busca el comerciante? Usted tiene que meterse eso en la cabeza. ¿Qué es lo que busca el comerciante? Lucrar. 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 ganancias. ¿Sí? Ganancia. Lucro, ganancia. Plata, efectivo, din, din, como quieran llamarlo. Pero ¿qué busca el comerciante accidental? Busca Satisfacer sus un necesidades. servicio, Consumo. Consumo. busca satisfacer sus necesidades. Si le da el cuero, utiliza por un cierto tiempo y después vende. Ahora que está de moda hacer gambalache, cambia por otro mejor. El vivo vive del sonso, siempre se dice, le jode a un tipo, saca su ganancia, se va a comprar uno mejor, así sucesivamente. ¿Entendió ahora? Sí, señor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a desarrollar un rato. La próxima semana tenemos feriado, profe. El 30 de abril. Sería de esta semana en 2, recién la siguiente exposición. Bárbaro. ¿Quién? Híjole. Un ratito. ¿Estás visualizando? Sí, profesor. Un ratito. No me da, la opción de... No me da la opción de abrir mi carpeta.
Ahí se ve. Ahora. Muy bien. Hoy justamente, hoy justamente vamos a estar tocando el tema de que estamos hablando. No tengo otra vez mi barra, David. La barra en mi completa total.